querida Hermandad del Silencio, cofrades y amigos todos. Sabéis que, bueno, que es un placer para mí estar de nuevo con vosotros, pues culminando otro de los muchos proyectos pues con los que ya contamos aquí en la parroquia, y que bueno, que en este caso viene a culminar pues la restauración del magnífico paso del Descendimiento. Como preámbulo, deciros que el génesis de todo lo que vemos hoy fructificado comienza hace unos años, cuando se nos traslada la preocupación existente por algunos deterioros que se estaban produciendo en la imagen del Cristo, sobre todo, ya que es el que tiene más inestabilidad estructural, y sobre las posibles soluciones que se podían llevar a cabo, la gravedad de esas problemáticas que se estaban produciendo y, pues bueno, cómo podíamos afrontarlo en el futuro. Esas conversaciones continuaron, el futuro se convirtió en presente y en verano, pues, el taller afrontó uno de los proyectos más complejos a los que nos hemos enfrentado en los últimos tiempos, sin lugar a dudas. Cabe decir que el conjunto escultórico es una obra de Eduardo Espinosa Cuadro entre los años 1946 y 1948. La contextualización histórica es fundamental porque, bueno, como comentamos en la conferencia que estuvimos sobre el tema, pues sabemos de la problemática que genera pues, el momento en el que se hace el Cristo, los materiales que se hace y la ingente producción del taller de Espinosa Cuadro. De esta manera, cuando lo recibimos en el taller, lo primero que hacemos, evidentemente, aunque ya el trabajo de campo estaba prácticamente realizado, es ponernos manos a la obra precisamente para ver cómo se encontraba el Cristo estructuralmente, por qué se había producido un viraje tan sumamente extraño en policromía y demás que estaba desvirtuando los valores escultóricos de la obra y qué solución podíamos darle. Todo esto no era fácil, lógicamente. Todo esto no era fácil porque además contábamos con una serie de hándicaps a los que también teníamos que enfrentarnos. Pues la posición del Cristo en la cruz, no es un crucificado al uso, sino que solamente tiene un punto de anclaje en el paño de pureza. El propio escorzo que tiene la obra y que hace que algunos de los ensambles, pues evidentemente no fueran lo estable que se debiera. Y pues a todo eso, pues darle una consistencia que en el tiempo permitiera pues que el Cristo siguiera evolucionando con garantías. Por otra parte, otro de los hándicaps con los que nos encontrábamos era que la hermandad se encontraba celebrando el 75 aniversario y que evidentemente el Cristo tenía que estar en el taller el menor tiempo posible, dentro de garantizar ese trabajo que pues no diera problemas en el futuro. Nos ponemos a trabajar, hacemos los análisis pertinentes, como ya he comentado en otras ocasiones. Lógicamente, cuando un proyecto llega al taller no empezamos con él encima, sino que se hacen unos análisis previos y unos trabajos sobre los que hay que ir valorando e ir viendo cómo se atajan esas patologías que nos encontramos hasta ese momento. Pues empezamos a hacer catas de limpieza, empezamos a ver la policromía del Cristo, cómo está realizada, y sobre todo el ensamble y el agarre del Cristo a la cruz, en donde, pues evidentemente sabéis todos que la unión del metal con la madera no suelen ser buenos amigos, y con el tiempo, pues cada uno termina reaccionando por su lado, y la madera cuando quiere, si es capaz de levantar una cera, un árbol, pues imaginaros, cuando los ensambles de un Cristo empiezan a moverse, son capaces de mover lo que sea, y por eso pues muchas veces encontramos que los ensambles se entrapan, que se le ponen trapos para intentar pues evitar esos movimientos. Incluso dentro de la configuración lígnea de la obra, pues las tensiones intentan contrarrestarse para que en esos movimientos una pieza de madera no mueva la otra.
Todo esto pues lo encontramos en el Cristo, por eso las imágenes no son de un solo bloque de madera, sino que son varias piezas ensambladas. Empezamos a trabajar y según vamos limpiando y vamos rescatando lo poco que quedaba de la imprimación que en su día diera Espinosa Cuadro, pues nos encontramos pues que los brazos tenían los ensambles hechos en una especie de cola de Milano que habían saltado. En el tiempo que se hacen las intervenciones que tiene anteriores, pues algunos de los materiales con los que contamos hoy en día no existían. Entonces, pues se habían hecho con estucos y con materiales que no aguantaban bien ese movimiento. Como os digo, tenía muchos espigones, algunos injertos que se habían colocado que también hubo que estabilizar en algunas zonas en que pues, habían estado en muy mal estado de conservación. Y sobre todo, pues la gran placa que tiene en la espalda y que pues, está cogido como con dos grandes clavos por detrás que salían las cabezas. A partir de ese momento, y mientras estamos trabajando con las Marías, que más o menos sin tanta gravedad, porque, bueno, solamente tenéis que ver la posición que tienen, es mucho más estable al estar sentadas o arrodilladas, también con muchas grietas y demás, pues empezamos a darle vuelta a cómo podríamos hacer que esa unión de metal y madera pues se estabilizaran y no fueran tan sumamente incompatibles. Empezamos a buscar materiales de última generación de restauración, empezamos a ver y por inyección, finalmente, y utilizando diversos tipos de resina, con mucha paciencia, pues empezamos a inyectarle en esas grietas que tenía estos diferentes tipos de resina para conseguir una perfecta adhesión de una pieza con los movimientos de la madera. Por otra parte, también hacemos una especie como de un aislante, una especie de cama que permita, por un lado, disimular visualmente esta plancha que tenía en la espalda y, por otro lado, conseguir más estabilidad, no solamente de fuera a dentro, sino también de dentro a fuera. Todo esto lo vamos realizando mientras vamos limpiando, mientras vamos trabajando con las Marías y mientras vamos intentando recuperar pues lo que digamos que el Cristo de la Redención tenía dentro de sí, ¿no? Porque este será el siguiente gran reto al que nos enfrentamos a la hora de restaurar al Cristo de la Redención. Tenemos que tener en cuenta, además de todo lo que os he explicado, que el Cristo forma parte de un paso de misterio, es decir, es como si una obra de teatro se pusiera ante nosotros, donde está el protagonista principal, los figurantes secundarios, y cada uno tenía que cumplir su función, y el Cristo en ese viraje no solamente se había desvirtuado las calidades escultóricas, que las tiene y muchas, sino que también pues, se había perdido un poco, evidentemente la posición es preeminente, pero dentro de la iconografía teníamos que aclarar realmente qué estaba pasando en ese momento y qué le estaba pasando a Cristo en ese momento. De esta manera empezamos a estudiarlo compositivamente, cromáticamente, que el Cristo tuviera perfiles de diferentes perfiles de interés, que el Cristo tuviera matices diferentes y sobre todo mediante el uso de diferentes recursos, pues ir viendo cómo podíamos sacarle el máximo partido a la anatomía de la imagen, ya que no es un crucificado, pero sí justamente estamos en el momento posterior a pues, la muerte de Cristo en la cruz, evidentemente cuando van a descenderlo. Todavía pues, no se habían limpiado los rasgos de la pasión, los rastros de la pasión, todavía pues eso lo están bajando de la cruz y todo eso pues había que reflejarlo dentro de la poética en la que nos encontramos al tratarse pues, de una imagen devocional, pero a la vez procesional y que va a verse desde diferentes ángulos. Superada la fase estructural, evidentemente esto tampoco fue nada fácil. Estuvimos estudiando cada uno, pues como os digo, cada uno de los ángulos del Cristo, cada uno de los ángulos en los que se colocaba en los diferentes momentos del año, porque bueno, el Cristo tiene sus cultos, el Cristo sale en estación de penitencia y tiene pues esos momentos en los que tenía que defenderse no solamente en un conjunto escultórico, sino que tenía que defenderse por sí solo. Entonces todo esto estuvo presente en el proyecto que llevamos a cabo y finalmente pues optamos por lo que estamos viendo ante nosotros.
tenemos que tener presente que una imagen procesional que sale a la calle tiene un gran estrés simplemente en el hecho, no solamente en los montajes, los desmontajes, sino que simplemente el hecho de salir a la calle, de cambiar las condiciones de humedad y temperatura, del movimiento, etcétera, pues eso le está ocasionando, digamos, un deterioro potencial que en todo momento también hemos intentado minimizar. Evidentemente, una de las máximas del taller es que nosotros estamos pendientes siempre de todas las imágenes que se restauran, pero el hecho de que se restaure, yo siempre lo digo, no quiere decir que sea indestructible. A partir del momento en el que nosotros entregamos la obra, cuenta con el cuidado de sus cofrades, de sus devotos y demás. Pero si nosotros ayudamos a que dentro de esa funcionalidad que tiene el Cristo, porque no es una imagen que esté en el altar, pues si nosotros ayudamos a que los materiales de los que está conformado se puedan defender dentro de lo posible por sí solos, pues mejor. Y afortunadamente hoy en día contamos con técnicas y materiales que nos ayudan a ello y que son perfectamente estables. No pasa como con las antiguas colas o estucos que se utilizaban, que también se siguen utilizando hoy. Ayer precisamente comentábamos la gran diversidad, pues, de materiales de colas que existen, de materiales de pegada, y que cada uno tiene su función dentro de la obra y dentro del proceso de restauración. Como os decía, el tiempo era uno de los hándicaps y nosotros no nos enfrentábamos solamente a restaurar la imagen del Cristo de la Redención, sino que fuimos más ambiciosos y en conversaciones con la hermandad dijimos, ya que estamos, vamos a culminar con el proyecto de restauración del Misterio del Descendimiento y nos metimos en restaurar 4 imágenes. Como os decía, las imágenes de las Marías no estaban en un estado tan estructural, por lo menos tan malo como estaba el Cristo, aunque también estaban bastante sufridas, con actitudes que ya no resultaban compatibles con la configuración que ha ido cogiendo el paso de misterio a lo largo del tiempo. Y en función de eso, pues también estuvimos trabajando en base a ella. Evidentemente son de vestir, entonces pues todo ese estudio anatómico, aunque evidentemente una cara también tiene su complejidad bastante, pero pues bueno, ese estudio anatómico tan en profundidad pues aquí no lo teníamos, pero claro, teníamos el hecho de que habían sido, pues su anatomía había sido desvirtuada y tampoco remaba a favor estos añadidos que se le habían realizado con la labor que estaban acometiendo en este momento. De esta manera, pues vemos las actitudes y bueno, y evidentemente también la puesta en valor para la Semana Santa de Almería, tanto del Cristo de la Redención como de las Marías que forman parte del misterio. En el caso del Cristo, como os decía, en el estudio anatómico y en el que la puesta en la calle de un paso de misterio tiene una función también didáctica, pues el Cristo, pues si os fijáis en los detalles, tiene muchos detalles que hemos querido pues que sean casi una cita, pues si os fijáis en la herida del costado tiene gotas de sangre y de agua, si os fijáis pues hay gotas que están hechas, algunas de las gotas de sangre están hechas de cristal. Estuvimos estudiando cómo era el proceso en el que un cadáver va evolucionando y, por ejemplo, pues las pupilas se ponen grisáceas y eso hicimos, todos los tonos violáceos que van apareciendo, y más en el caso de un crucificado que muere por asfixia, según las investigaciones, por la muerte fue por asfixia. Entonces todos esos detalles nos han llevado tiempo, nos han llevado un gran estudio en torno al Cristo en un proyecto de gran complejidad, pero sin que esos matices cromáticos tampoco desvirtuaran algunos de los valores, como os digo, escultóricos de un conjunto tan sobresaliente y de un taller tan importante en la posguerra y más en Andalucía Oriental. Como os digo siempre, y ya estoy terminando, sabéis que la
la filosofía que sigo últimamente con las presentaciones de las imágenes, pues es hacerlo breve. Estoy a vuestra disposición para cuantas preguntas me queráis hacer, pero sí que no entrar en cuestiones técnicas, ya que cuestiones técnicas excesivamente profundas, ya que entraríamos pues en cosas que quizá no se entenderían demasiado bien. Y el proceso termina además pues con la puesta al culto de nuevo y con la oración de los fieles, que es para lo que está concebido. Yo quiero dar las gracias evidentemente a la Hermandad por su confianza y por el respeto que siempre ha tenido a los plazos, al trabajo y a todo lo que ha requerido siempre el proceso de restauración de la imagen del Santísimo Cristo. Ya os digo que nuestra idea siempre ha sido volver a poner en valor una obra de la importancia de la que tenemos hoy ante nosotros. Espero que la disfrutéis, porque estamos ante un gran conjunto escultórico, y que le recéis mucho, que es lo principal. Muchas gracias.